la Mira, un espacio para la investigación y análisis de los sucesos más importantes de interés nacional e internacional. Las medidas coercitivas y sus consecuencias en el bienestar del pueblo venezolano es el tema que pondremos sobre la mesa en este episodio. Desde el año 2015, bajo la administración de Barack Obama hasta la actualidad con el presidente Biden, Estados Unidos ha renovado una orden ejecutiva que ha derivado en más de 900 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, acciones que han afectado en un 99% los ingresos del país. Venezuela ha sido privada de al menos 30.000 millones de dólares en efectivo, que forma parte de los activos de la República en el exterior, recursos que debieron y deben ser utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo. Le hemos dado amplia advertencia, no escucharon, y también es un mensaje para todas las otras petroleras y compañías que hayan estado intentando esquivar sanciones o llevar a cabo algún tipo de ajuste comercial con Nicolás Maduro. Una estrategia bien elaborada. Por un lado, es una camisa de fuerza que progresivamente se va apretando y te va limitando tu margen de acción y de maniobra. ¿Qué tienen en común Cuba, Irán, Rusia y Venezuela? La respuesta es sencilla, que todos han sido víctimas de la imposición de medidas coercitivas unilaterales por el gobierno de los Estados Unidos. Aunque el argumento para el ataque es diferente en todos, el objetivo es el mismo: doblegarlos o torcerles el brazo para que modifiquen sus políticas. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do. Según el Centro de Investigación en Economía y Política, las medidas coercitivas unilaterales son parte de una política diplomática de coerción, donde un Estado, en este caso Estados Unidos, asume arbitraria y unilateralmente el rol de castigador en materia económica y financiera de otros países, en completa violación de la convivencia internacional estipulada en la Carta de Naciones Unidas. Definición que también comparte el economista venezolano Helio Córdoba. Las sanciones son una estrategia que a lo largo de nuestra historia, desde la llegada del presidente Chávez en el año 99, ha asumido diversas formas. Diversas estrategias a través del cual han intentado generar desestabilización. Especialmente desde el año 2015, ya en el periodo presidencial del presidente Maduro, las estrategias se perfeccionan, los mecanismos para dañar y desestabilizar nuestra economía. Esta política de agresión de Estados Unidos es de vieja data, ideada durante la Primera Guerra Mundial. Según un informe de las Naciones Unidas, una treintena de países son víctimas de esta guerra sin armas, que son las medidas coercitivas unilaterales, cifra que representa el 28% de la población mundial y 72% del territorio del planeta. En el caso de Venezuela, el primer blanco fue la industria petrolera, principal y más importante músculo económico del país. Obviamente son matemáticas muy simples. Al 70% de las exportaciones y 80-90% de los ingresos ser eliminados al régimen de Maduro, van a estar en una situación muy difícil. Venezuela, en el año 2013, 2014 todavía, nosotros mensualmente importábamos productos de todo tipo. Imagínense todo lo que se puede importar, por el orden de los 3.500 millones de dólares mensuales. ¿Y de dónde salía ese dinero? Del chorro petrolero, del precio petrolero. Y un día cualquiera en el año 2015 pasamos de 3.500 millones de dólares a 300. Y un día del 2016, lo recuerdo ahorita, como si fuera hoy mismo, enero 2016, pasamos a $0 en importaciones, a una de las crisis más sufridas y duras que se pueda recordar. Desde 1999 las estrategias de agresión han sido diversas.
golpes de Estado, paros empresariales, mecanismos de desestabilización como las guarimbas, intentos de magnicidios y más reciente las medidas coercitivas unilaterales, siendo la orden ejecutiva de Barack Obama en 2015 la hoja de ruta que fijó las bases jurídicas para que Estados Unidos y otros países, bajo su influencia y dominación, adoptaran una serie de medidas de coerción contra la nación bolivariana. De medidas que, a pesar de haber sido adoptadas en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, el efecto y el daño se causó en territorio venezolano. Ustedes bien saben que las medidas coercitivas unilaterales son extraterritoriales, son ilegales porque violentan nuestra jurisdicción y de esta manera pues nosotros hemos podido demostrar el daño que han causado en territorio venezolano. Las consecuencias del bloqueo han sido devastadoras. El Estado venezolano ha sido limitado para realizar transacciones en el sistema financiero internacional. Se le ha restringido el libre comercio de su petróleo, imposibilitado para comprar bienes y servicios esenciales para la población, como medicinas y alimentos. El simple hecho de que nos impongan de la manera más criminal e ilegal medidas coercitivas unilaterales significa que nos están aislando del resto del mundo. Por ejemplo, realizar una transacción económica. Yo vendo mi petróleo. Como contrapartida por la venta del petróleo, la República recibe un dinero. Ese dinero, por lo general, se introduce en la banca, en el sistema financiero. En este momento no podemos manejarnos bajo esos mecanismos porque estamos bloqueados del sistema SWIFT y en consecuencia todo debe ser en efectivo. Es decir, obstaculiza de manera significativa el libre desenvolvimiento de la actividad económica. Mientras que la expresión práctica de estas acciones unilaterales en la población se reflejó en el desabastecimiento inducido de bienes de primera necesidad, principalmente alimentos y medicinas. El pueblo fue sometido a largas colas para adquirirlos. Fenómenos como el bachaqueo y la especulación se hicieron presentes para aumentar la asfixia económica. Las colas fue la bandera política que utilizó la oposición extrema para conquistar la Asamblea Nacional en 2015, instancia que más tarde se convirtió en el brazo ejecutor para avalar e incrementar la imposición de medidas unilaterales de Estados Unidos contra el país entre los años 2016 y 2020. Me afectó bastante porque cuando eso tenía una niña pequeña me tocaba hacer bastante cola como para comprarle los pañales y eso, entonces claro, me tenía que llevarla a ella misma también y sufría bastante porque a veces pasaba trabajo con ella en esas colas inmensas. Los servicios públicos esenciales como la electricidad y el agua también se vieron severamente afectados por la imposibilidad de importar bienes necesarios para garantizar su operatividad, sumado a los ataques perpetrados en sus espacios de ejecución como el sabotaje cibernético contra el sistema eléctrico del país en el año 2019. Estas medidas coercitivas unilaterales han generado violaciones graves y masivas a los derechos humanos, especialmente de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, como niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. Bueno, nos afectó por la situación de que no se conseguían los alimentos y la cuestión de las colas para comprar en los supermercados. Justificados en el bloqueo y las amenazas de Estados Unidos, el sistema financiero internacional optó por apropiarse ilegalmente de al menos $30.000 millones de los activos de Venezuela en el exterior. El secuestro de recursos financieros como las 31 toneladas de oro y $1.000 millones por parte del Banco de Inglaterra y Novobanco. Además del desvío de recursos caso Citibank, que transfirió $342 millones del Banco Central de Venezuela a una cuenta del Tesoro estadounidense de manera ilegal. La imposición de estas medidas coercitivas unilaterales, además de ser responsables de enormes sufrimientos del pueblo venezolano, como bien lo reseñó en un informe la experta independiente de la ONU, Alena Duan, también ha sido causante de la muerte de miles de venezolanos. Pruebas fehacientes que demuestran que en Venezuela no existe tal crisis humanitaria, sino un inmoral y criminal bloqueo que vulnera masivamente los derechos humanos. El tema de la salud es lapidario y el tema de la alimentación también.
los efectos allí son importantísimos, pues, porque se traduce en pérdida de vida, ¿sí? Es decir, vemos cómo en el nombre de la democracia se llevan a cabo un conjunto de acciones que, sin importar, se llevan por el medio de la vida humana. Es decir, es un discurso de doble rasero, un discurso hueco que se camuflajea bajo ese precepto, ese concepto, pues, de la democracia. Y lo que están buscando es otra cosa, que es el control de las principales reservas de petróleo probadas en el mundo que subyacen en el territorio venezolano. También ha derivado en la persecución de quienes han evadido el bloqueo de Estados Unidos para ayudar a Venezuela, como es el caso del empresario diplomático Alex Saad, sancionado en 2019 y secuestrado desde 2020. Alex Saad es un diplomático venezolano que tiene todas las credenciales en el marco de la ley nacional e internacional que lo acreditaban para desempeñar esa función. Él fue una persona muy importante en una etapa de muchísima escasez, de muchísima escasez de alimentos, de medicina, y que producto, pues, de su situación como empresario le permitió articular en diferentes países para poder abastecer el mercado interno con productos de primera necesidad. Una vez fue identificado su papel, pues surgió lo que ya todos conocemos, porque fue su secuestro y su encarcelamiento en los Estados Unidos. Para enfrentar el bloqueo económico, el Estado venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, ha implementado políticas que han permitido minimizar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, como la reactivación del sector productivo nacional y la ley antibloqueo. Venezuela desde 2021 inició un proceso de recuperación económica heroica, donde el continuo llamado al diálogo y al debate político ha sido el principal instrumento del presidente Nicolás Maduro. En 2022 se registró un alza por encima del 15% del Producto Interno Bruto, y en materia de alimentación el 94% de los productos distribuidos por los CLAD es de producción nacional. La economía ha venido mejorando progresivamente porque, digamos, el bloqueo de una u otra forma pone fin al modelo de acumulación rentista subdesarrollado que ha caracterizado a nuestra economía. Y eso ha obligado a que la sociedad en su conjunto se reinvente, y han surgido nuevas iniciativas productivas en el marco de los emprendedores que de una u otra forma, pues, han venido tomando el control de esos procesos de producción. Para Córdoba, además de las políticas impulsadas por Venezuela, la dinámica de la geopolítica mundial también ha generado una reconfiguración del mercado energético, que está obligando al gobierno de los Estados Unidos a replantearse su política de bloqueo e injerencia sobre la economía venezolana. Al punto que ya flexibilizaron de una u otra forma y vino la ExxonMobil y ya se está llevando cerca de 2 millones de barriles de petróleo para su economía. Pero no es porque ellos se arrepientan, es simplemente porque lo necesitan. Y allí vemos la doble moral de un gobierno que no reconocía al presidente de Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que ahora, producto de ese cambio en la coyuntura geopolítica, pues ahora sí te reconozco, pero todavía la ExxonMobil o cualquier otra empresa tiene que venir a pedir permiso al gobierno de los Estados Unidos para poder comercializar o para poder extraer petróleo del territorio venezolano. Vaya qué inmoralidad. Ahí es donde se ve que el objetivo de fondo siempre ha sido el control sobre nuestros recursos naturales, que nos posicionan desde el punto de vista geopolítico con una importancia invaluable en el mercado mundial. En medio de este escenario de guerra hay un pueblo que no se doblega, sino que se mantiene de pie escribiendo su propia historia. Una Venezuela que se ha levantado como el ave fénix y sigue construyendo viviendas, garantizando la salud y educación gratuita universal y brindando atención integral al pueblo. La política criminal de imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela se mantiene vigente, cuya renovación de la misma se efectuó el pasado 3 de marzo de 2023. Ante este escenario, el Ejecutivo Nacional sigue emprendiendo acciones orientadas a mantener los logros y la inclusión social, garantizando los derechos del pueblo a través de las misiones y grandes misiones.
De esta manera ponemos punto y final al programa de hoy. Será hasta el próximo episodio donde seguiremos colocando en la mira los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional.